Vamos a comenzar esta primera sesión del manejo de Adobe Dreamweaver. En mi caso, como ustedes pueden ver, la versión CS6 en relación a las versiones anteriores, CS5 o CS5.5. No hay mucha diferencia, salvo algunos pequeños detalles, pero se van a dar cuenta que básicamente es lo mismo, así que no va a haber ningún problema, al menos en el manejo del software, para que ustedes puedan controlarlo. Se habrán podido dar cuenta que aquí en la parte superior tengo la versión del software, en este caso CS6, que vendría a ser la última versión. Lo primero que vamos a hacer dentro de lo que es Dreamweaver es aprender cómo se debe trabajar de manera adecuada antes de empezar a trabajar dentro del programa. Para empezar, lo que vas a hacer es minimizar el programa, ¿de acuerdo? Minimiza por favor el programa, minimízalo, y debes tener el escritorio de tu máquina, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que debes tener en cuenta al trabajar en el escritorio de tu máquina? Va a ser lo siguiente. Mira, va a funcionar de esta manera. Cuando tú empieces a trabajar dentro de Dreamweaver o de cualquier desarrollo web, lo que necesitas es mantener un orden y una organización. Es decir, no puedes empezar a trabajar en desorden, como muchos de los diseñadores están muy acostumbrados y estamos muy acostumbrados a trabajar. Muchas veces cuando haces un afiche, pues descargas 30 fotografías y al final utilizas 5. Y las otras 30 las tienes guardadas en la misma carpeta. Esas cosas no se deben hacer cuando manejas en diseño web. Así que lo primero que vamos a hacer es limitar y ordenar un poco lo que vamos a trabajar. Y para ello vamos a crear en primer lugar una primera carpeta. ¿De acuerdo? Esta primera carpeta la voy a denominar sesión 01. No es por alguna razón en especial, pero por favor acostúmbrense a escribir los nombres en minúsculas de las carpetas o archivos que ustedes vayan a trabajar. Muy bien. Es una recomendación que deben tener en cuenta, que siempre los nombres de archivos, siempre pónganle nombres en minúsculas. Y otra recomendación es que por favor no vayan a dejar espacios en los nombres, ¿de acuerdo? Les voy a escribir aquí algunos ejemplos para que ustedes vean cómo es la representación a la hora que tú deberías escribir. Por ejemplo, si vas a escribir el nombre de algo y se va a llamar mi documento, por ejemplo, pues vas a escribir así. Normalmente haces esto. .html, por ejemplo, ¿no? No vayas a hacer eso, no dejes este espacio ahí, rellénalo siempre de algo, pero que no sea un símbolo representativo. Pues puede ser, por ejemplo, mi-documento.html, o si no, puedes escribir mi documento.html, ¿de acuerdo? Nunca dejes el espacio. Si dejas el espacio, existen problemas de que la máquina tenga la capacidad de leer correctamente los documentos o los archivos que vamos creando, ¿correcto? Muy bien. Lo que estoy poniendo acá se llama sesión 1. Cuando ingresas dentro de esta carpeta, mira, le haces doble clic, va a abrir la ventana, acá la tenemos, ingresas dentro de la carpeta. Dentro de esta carpeta lo que vas a tener que hacer es crear una carpeta por cada tipo de contenido que vayas a tener en el sitio web. Por ejemplo, voy a tener imágenes. Creas una carpeta que se llame imágenes. Por favor, no le vayas a colocar tildes ni nada parecido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vas a necesitar crear tus hojas de estilo. Entonces le creas una carpeta llamada CSS. De repente vas a asignar parte de hojas en programación en JavaScript. Entonces tendrías que crear una carpetita que se llame JS. De repente, si en el camino necesitas tener videos, pues de la misma manera crearías una carpeta para los videos. Si tienes sonidos, sería de la misma manera.
Si tuvieras archivos para descargar de repente en PDF, le pondrías el nombre de la carpeta. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Cada tipo de contenido tiene que estar guardado en una carpeta específica. No puedes tener carpetas colocadas por todos lados y con todos los nombres posibles en el mundo. Hay que mantener un orden y una organización. ¿De acuerdo? Mira, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta que esto realmente ocurre? Mira, por ejemplo, cuando yo abro una página web, en este caso la página de idaextension.com, que es el del programa de extensión profesional. Esta es la página web y esta página pues contiene varios tipos de elementos. Esos elementos, por ejemplo, son fotográficos. Esta animación que tienes acá es un JavaScript. Tenemos archivos en CSS para generar esos estilos de apariencia. Tenemos, incluso hay videos. Cuando entras acá a galería, cuando tengas tiempo, por favor ingresa. Acá está, ahorita está subida la conferencia de conexión cultural del año 2010. Ingresas y bueno, están bloqueadas porque no tienes acceso a YouTube, pero tienes toda la conferencia aquí subida para que puedas ingresar y mires la conferencia de forma gratuito, no tienes que hacer nada, mira. Tiene fotos y algunas de ellas, incluso cuando ingresas, tienes acá la versión impresa de la separata de esa especialidad, que en este caso es diseño técnico en website. Y te habrás dado cuenta que acá en la parte de arriba te bota un nombre, mira, dice publicidad, es decir, hay una carpeta que se llama publicidad y dentro de esa carpeta hay una carpeta llamada técnico en website y ahí va a estar este archivo que tiene las hojitas donde se muestra la información, que es como un catálogo virtual, ¿correcto? Si yo cogiera una foto, por ejemplo esta, le hago clic derecho, me bota aquí el código, mira, y acá en el código me dice la carpeta, se llama carpeta imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiera trabajar, por ejemplo, esto, ¿de acuerdo? Yo me puedo ubicar aquí arriba y escribir lo siguiente, por ejemplo, mira, le digo / imágenes, enter, y mira, acabo de entrar a la carpeta de imágenes y acá tengo todas las fotos. Mira, yo digo, por ejemplo, institución, ¿ves? Ahí está la foto. Si le digo mapa, ahí está la foto, ¿te das cuenta? Entonces tenemos una carpeta para cada cosa. Digamos, la carpeta CSS, que es la carpeta de los códigos. Ahí están los códigos, los estilos para los menús, para las fuentes, para todo lo demás. De repente, quieres ver la carpeta de publicidad, se llamaba, ¿no? Publicidad. Y me bota los directorios, ¿ves? Aquí está, diseño web, programación, técnico en AutoCAD, también tengo una carpeta, y acá están los archivos, y acá está el SWF, que es el archivo que tiene esta animación del librito virtual. Entonces, te das cuenta que todo está separado por bloques, están separados en carpetitas, y de esa manera se mantiene el orden. Y al estar guardado todo en la misma carpeta, significa de que si vas a colocar el logotipo de la institución y lo vas a utilizar en todas las páginas, pues solamente necesitas un logo y el resto es duplicado, o sea, no tienes que tener varias fotos de los logotipos, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre para todos los contenidos. Entonces, es importante que mantengas esta organización siempre que tú desarrolles un sitio web. ¿De acuerdo, ahí? Entonces, lo que sí vas a tener que hacer, por ejemplo, es que esta carpeta que tienes aquí, ¿de acuerdo? Llamada carpeta raíz, esta carpetita, y todo su contenido es lo que tienes acá. Esta carpeta tú la vas a almacenar, ¿de acuerdo? La vas a guardar en tu USB, en tu dispositivo de almacenamiento. Y cada clase que tengamos, lo único que vas a hacer es coger esa carpeta y pasarla a tu máquina y le cambiamos el nombre nada más, para que no tengas que estar creando la carpeta cada vez que tengas clase, ¿de acuerdo? Entonces vas a tener presente esa carpeta. Muy bien, ¿ya la crearon? ¿Sí? Perfecto. Ahora, una vez que ya tienes la carpeta creada, ya podemos ingresar y empezar a ver Dreamweaver. Entonces abrimos Dreamweaver, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar a ver lo que vienen a ser la interfaz de trabajo de Dreamweaver, en el cual vamos a poder ver cuáles son las características de la interfaz, de la plataforma y dónde vamos a empezar a desenvolvernos.
Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tener todos los elementos presentes en la pantalla. Para poder tener todos los elementos presentes en la pantalla, lo que tenemos que hacer es colocar un documento nuevo, como una hoja nueva. Para ello podemos ingresar al menú Archivo y decirle Nuevo. Aparece aquí, asegúrate que esté activada las tres funciones, página en blanco, tipo HTML, le dices ninguno y acá le presionas el botón Crear. No te preocupes por la configuración, luego vamos a verlo detenidamente uno a uno, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es lo que tenemos en primera instancia. ¿Qué y cuáles son las áreas de trabajo que vamos a poder encontrar dentro de Dreamweaver para poder empezar a trabajar? Mira, así funciona. En primer lugar, en la parte superior tienes lo que se denomina la barra de menús, y creo que todos ustedes están ya acostumbrados o ya las conocen, ¿de acuerdo? Que es un menú, lo han visto desde que han agarrado una computadora en el colegio, a menos que no lo sepan y quisieran llevarlo de nuevo. Lo segundo que vamos a ver es que en la parte inferior, mira, yo tengo aquí una barrita que se denomina la barra insertar y está pegada en la parte superior. ¿Lo tienen visible? Si no lo tuviesen ahí colocado, tendrían que hacer lo siguiente: menú ventana, opción insertar. Puede estar ubicada de diferentes maneras. La primera manera puede ser anclada aquí a la parte de arriba. La segunda manera es que puedes tenerla así, flotando como una ventana flotante. Y la tercera, que puede estar pegada al lado lateral y es como una ventana que aparece, o una ventana pop que aparece aquí al costado. Bien. Normalmente yo estoy muy acostumbrado a colocarlo en la parte de arriba porque así se me es más fácil acceder a las opciones. La barra de insertar contiene fichas y como puedes ver las diferentes fichas contienen los elementos común, diseño, formularios, datos, Spring, jQuery móvil, el link context edit o editing, el texto, favoritos. La característica de cada uno de ellos es que contiene casi todos los elementos disponibles para poder crear un sitio web. En los elementos comunes, por ejemplo, tienes para hacer vínculos, para hacer envíos a correos electrónicos, para crear anclajes con nombres, tienes para crear separadores, tablas, fotos, funciones de media o interactivas, para crear algunos elementos adicionales. En la opción de diseño, para poder crear, por ejemplo, los div, ya vamos a ver a qué significan estos. Tenemos algunos elementos dinámicos, como vienen a ser los sprites, para generar menús desplegables, para crear fichas, paneles. En formularios, para poder crear todo lo que son formularios de acceso, ¿no? De repente en tu página web quieres crear un área donde las personas puedan ingresar información y hacerte consultas vía internet. O de repente viene un cliente y te dice, yo necesito que se puedan inscribir a un concurso o a un casting a través de internet, entonces tengo que poner todos los datos. Estas opciones te permiten hacer eso, ¿no? La opción de datos es para manejo de base de datos y algunas opciones de jQuery para generar algunas aplicaciones para móviles, ¿de acuerdo? Ya las vamos a ver poco a poco. ¿Qué otras opciones encontramos? Esta opción que ves acá en la parte superior, que es como una cabecera, ¿la encuentras? ¿Sí? ¿La tienes visible? Esta parte superior, que es como la cabecera, contiene un elementos básicos y simples que son muy importantes para el trabajo. Entre ellos vamos a tener que en primer lugar en la esquina superior tienes el nombre del archivo. Tienes que tener presente eso para saber con qué nombre estás guardando tu documento o tu archivo. En la parte inferior encuentras tres botoncitos, mira, que dice código, dividir y diseño. La diferencia entre estos tres elementos es que si tú le haces clic, por ejemplo, mira, en la opción de código, vas a poder ver los códigos de programación que se están ubicando dentro de él. ¿Qué significa cada cosa que estás escribiendo acá? Ya las vamos a ver gradualmente y esto está basado en el código base del HTML. En la parte superior aparece lo que se denomina la definición,
el tipo de página web que se está trabajando. Aparece la cabecera del tipo de página, que viene a ser en HTML con aplicación en XMLNS. Y acá te he botado una web, la cual hace la revisión y conformidad si el web está trabajando de acuerdo a los estándares establecidos. Encuentras la etiqueta head, que está encerrando la cabecera o la parte de información básica del sitio. Meta, esta opción del meta, del HTTP-equip, lo que está diciéndote es establecer el tipo de característica tipográfica que va a empezar a manejar el sitio. Y la característica está usando el UTF-8, que viene a ser un estándar en los servicios web. ¿Para qué se utilizan estos tipos de códigos? Para evitar que cuando tú escribas una página web y tengas que colocar tildes en los textos y los abras en algún país donde no haya esta función de tildes, pues se puede abrir la página y no te aparezcan símbolos como cuadraditos o cosas extrañas como que no existe la tipografía. ¿De acuerdo? El título, que es la etiqueta, es una etiqueta de título, es donde colocas el título del sitio web, que es lo mismo que aparece aquí arriba, ¿no? Luego aparece una etiqueta que se llama body, que es el cuerpo de la página web, y aquí adentro es donde tú escribirías o colocarías todo lo que corresponde a la página web. Y finalmente se cierra la etiqueta HTML que se abrió en la parte de arriba. Es una pequeña revisión de lo que vendría a ser el código, ¿de acuerdo? Todas las páginas tienen esto. Si pones en la función dividir, pues verás la mitad en código y la otra mitad en diseño, que es con dibujitos. Acá arrastras la fotito, acá jalas la foto, escribes el texto, haces todo lo que quieras, pero de este lado la máquina comienza a escribir códigos, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Y si colocas en la función diseño, pues simplemente verás todo blanco y se trabajará muy similar a cualquier software de diseño como Corel o Illustrator, de donde si quieres una foto la jalas, si quieres un texto escribes, si quieres colocar una tabla pues la dibujas, ¿no? Y es un poco más sencillo, sobre todo para diseñadores, pero un dolor de cabeza para los programadores. Luego de ello, por acá al costado tenemos este botón, que también es un botón bastante útil y es un botón muy importante. Es este de aquí, que es un mundito. ¿Lo ves ahí? Es el mundito. Ese mundito que ves ahí te permite generar la publicación del sitio web. ¿Cómo funciona eso? Mira, hazle un clic ahí y te debe desplegar un pequeño menú. En este menú lo que tú vas a tener es que, mira, tienes, en mi caso yo tengo los navegadores de vista previa en Chrome, que es de Google Chrome, y el Internet Explorer. Pero en mi caso está configurado por defecto como el primer navegador el Chrome. Se recomienda que tú deberías tener, bueno, en Mac creo que debería aparecer el Safari, y si tienes el Chrome o cualquier otro navegador debería aparecer colocado ahí. La recomendación es que cada vez que trabajes en un sitio web tengas todos los navegadores posibles instalados en tu máquina. Debe ser el Chrome, el Explorer, el Mozilla, el Firefox, el Opera, el Safari, todo lo que puedas tener, porque hay que probar la página en diferentes navegadores y asegurarte que funcionen perfectamente en todos ellos. Una de las cosas que sí te vas a dar cuenta es que lamentablemente aquellos que usan Internet Explorer, la última versión, la versión 9 tiene muchas fallas, no reconoce muy bien los códigos en ActionScript, los códigos en HTML5 y no reconocen muy bien algunos códigos en CSS. Entonces crean ciertos conflictos y la página como que cambia de apariencia. Mira, acabo de abrir las dos páginas, una en Internet Explorer, esta es Internet Explorer, y la otra la acabo de abrir en el Google Chrome, para que veas la diferencia. Mira, esta es la cabecera del sitio web en Google Chrome, tal cual se diseñó en Dreamweaver. Mira los colores y mira la apariencia, ¿no? Tiene un degradé de color, tiene un color más gris clarito, ¿no? En fin, ¿correcto? Pero cuando lo abro en Internet Explorer, mira lo que pasa con el menú. ¿Notas la diferencia de colores? Mira, ¿notas la diferencia de los colores? En Internet Explorer cambia el color y cuando ingreso ya no hay degradé. ¿Qué pasó? Se desconfiguró y se perdió la configuración que había hecho inicialmente.
Y en otros casos, incluso estas curvitas que ves acá, estas esquinitas, normalmente están desarrolladas a través del código en CSS, y en algunos navegadores aparece cuadrado porque no lo reconoce. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que ustedes armen su diseño, ¿correcto? Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo varios navegadores o quiero insertar algún navegador adicional? Tienes acá un botón que dice editar lista de navegadores, ¿de acuerdo? Cuando le haces un clic, te aparece una ventana donde están varias opciones. Esta es la opción de preferencias y entre ellas está vista previa del navegador. Cuando ingresas a la opción de la vista previa del navegador, te das cuenta de que aquí aparecen varios navegadores o de repente aparece uno solo, pero tú puedes tener instalada en tu máquina 3 o 4 o 5 o 10 navegadores si deseas, pero de repente solo aparece uno. Si quieres agregar un nuevo navegador a la lista, pues tienes un símbolo más y te aparece una ventanita donde tú le vas a poner el nombre y luego en examinar tendrías que buscar a través del directorio dónde está almacenado el navegador o el ejecutable de ese navegador, ¿de acuerdo? Es sencillo. Y si deseas que, por ejemplo, acá yo quiero que Internet Explorer sea el navegador por defecto, tendría que seleccionarlo y decirle navegador principal. Le hago un clic y fíjate que el acceso de teclado cambia automáticamente a ese navegador, ¿de acuerdo? Ese te está indicando que ahora este es el navegador por defecto. Pero yo normalmente utilizo Chrome, así que le digo navegador principal Chrome, ¿de acuerdo? Una vez que ya editaste esto, le puedes decir aceptar. Perfecto. Entonces ya tenemos ahí la parte básica. Otro dato importante que también tenemos dentro de la interfaz de trabajo es esta opción llamada título. La opción de título, como puedes ver, es el nombre que aparece en la página web. Cuando tú abras un sitio web, cualquiera que este sea, por ejemplo, en este caso, idadextensión.com, acá en la parte de arriba, ves en la cabecera, en la parte superior, aparece extensión profesional. Significa que cuando yo empiece a trabajar, acá tengo que colocarle el título de la página web. No se vayan a olvidar nunca colocar el título, porque es feo que tú entres a una página profesional, le hagas clic en un botón y te salga documento sin título, ¿cierto? Es feo. Entonces, colócale un nombre. En este caso vamos a escribir el nombre sesión 01. Y si deseas, le puedes colocar tus adornitos, ¿no? Yo, por ejemplo, le pongo estos adornitos y presiono Enter. Muy bien. Con eso ya está asignado el nombre en la página web que estamos trabajando. Ok. ¿Qué otra cosa encontramos en la interfaz de trabajo de Dreamweaver? Lo que vamos a encontrar es que también se maneja en base a la función de reglas, pero la función de reglas simplemente se van a medir entre del margen superior hacia abajo y del margen izquierdo hacia adentro. Nunca vas a poder darle la proporción desde el otro lado derecho o desde la parte inferior. Siempre se mide de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Por ejemplo, si yo quiero colocar un sitio web y quiero poner una foto de este lado, entonces tengo que decirle cuánto de distancia hay desde arriba hasta acá y cuánto de distancia hay desde acá hasta acá. ¿Se entiende? Esa es la manera como se debe trabajar siempre. Desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ya vamos a ver cómo se maneja esto poco a poco. Otra de las cosas que vas a encontrar son estas opciones que tienes aquí debajo. No sé si las puedes ver bien, te las estoy marcando para que puedas apreciar. ¿Qué es lo que tienes ahí? Fácil, un símbolo dice 100%, de preferencia déjalo siempre en 100%, no lo vayas a cambiar. Hay personas que a veces dicen no veo bien y le bajas el tamaño. O de repente quiero verlo mejor y le aumento el porcentaje para acercarme. Nunca vayas a hacer eso y te lo recomiendo, porque por un lado no vas a poder ver la proporción adecuada de los textos. De repente vas a decir, el texto está muy chiquito,
Entonces le aumentas el tamaño del texto, pero cuando le pones a 100% el texto termina siendo gigante. Entonces, de preferencia no lo cambies, ¿de acuerdo? Pero ahí tienes la opción. En la nueva versión, no sé si esto lo tienen ustedes, pero en la nueva versión aparecen estos 3 botoncitos aquí, que representa a 3 diferentes tipos de pantalla de trabajo. En tu caso, deberías tener un solo tipo de pantalla, que es el tipo de pantalla estándar. Otro tipo de elementos son las ventanas flotantes o las ventanas adheribles o los pops que están aquí al costado del lado derecho. Como puedes ver, hay diferentes tipos de ventanas y cada ventana va a trabajar una función completamente diferente. Vamos a utilizar 2 ventanas básicas y las vamos a utilizar con muchísima frecuencia, que son las siguientes. La ventana de archivos y la ventana de estilos CSS. Esas son las 2 ventanas que vamos a trabajar siempre, ¿de acuerdo? La primera de ellas, archivos, es la ventana que te va a mostrar la estructura de documentos según la vamos a ir creando. Entonces ahí van a aparecer los archivos HTML, ahí van a estar las fotos, ahí van a estar los vínculos, los links, todo para poder enlazar y jalar. Por el otro lado tenemos los estilos en CSS, que son las que nos van a designar las apariencias y comportamientos de los diferentes tipos de elementos que vamos a tener. Estas 2 ventanas son las más utilizadas y si no apareciesen aquí al costado, la puedes abrir ingresando al menú ventana y seleccionando las opciones estilos CSS o la opción archivos. Tienes los accesos de teclado al costado, pero no te las estoy dando porque normalmente varían en base al sistema operativo que estés utilizando. En PC, para estilos, es Shift o mayúscula F11, pero en Mac puede cambiar eso, ¿de acuerdo? Entonces, verifica si los accesos son exactamente los mismos. Para archivos, en PC sería F8, pero en Mac probablemente cambie el acceso con alguna tecla adicional. ¿De acuerdo? Tienen que verificar siempre esas 2 que tienen ahí. Muy bien. Por último, vamos a tener una ventana llamada propiedades, que normalmente está ubicada en la parte inferior de tu documento o de tu página, que te va a permitir enlazar algunas funciones. ¿De acuerdo? Esa es la ventana de propiedades. En la ventana de propiedades, pues vamos a poder cambiar y configurar algunas características de los elementos que estemos trabajando dentro de nuestro sitio web. Muy bien. Con eso hemos dado una revisión rápida y nos falta aquí el área principal. Esta área blanca, que es la que estoy marcando en este momento aquí, o que voy a resaltar en amarillo, esa área que tienes acá resaltada en amarillo es el área de trabajo. Bien, en esta área es donde tú tendrías que crear toda la página web o todo el sitio web. ¿De acuerdo? Ahí colocas los objetos, ahí colocas las figuras, los textos, las formas, todo lo que desees. Muy bien. Por ejemplo, mira, haz un clic aquí. Recuerda que estamos trabajando acá en la función diseño. Mira, en la función diseño. Date cuenta de eso. ¿De acuerdo? Ingresa por favor ahí. Y en el área blanca, aquí debajo, vas a escribir tu nombre completo con letras mayúsculas o en alta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo voy a escribir el mío. Escribe por favor tu nombre completo y va a estar colocado ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí escrito nuestro primer archivo. Ok. Ahora, antes de comenzar a trabajar ya con todo lo que es necesario utilizar, ¿de acuerdo? Podemos cerrar, mira, ciérralo. Muy bien, vamos a cerrar esto, vamos a dejarlo así, totalmente vacío, en blanco. Muy bien, bórralo, ciérralo por favor. Y ahora lo que vamos a empezar a trabajar es lo siguiente. Mira, cuando empieces a utilizar lo que viene a ser los diferentes sitios web,
existen pasos, etapas y procesos. La primera parte o el primer paso básico que ya debemos tener en cuenta es que hemos creado la carpeta raíz que contienen todos los elementos o las carpetas donde voy a guardar mis elementos de trabajo. Lo siguiente es que debo coger esa carpeta y enlazarla con el sitio web que voy a crear. Así que el primer paso que debemos hacer es crear un sitio web. ¿De acuerdo? Para ello, ingresas a Dreamweaver y acá en la parte superior tienes un menú llamado sitio. Ingresa al menú sitio y vas a encontrar que hay una opción llamada nuevo sitio. Cuando le haces un clic, te abre una ventana muy similar a esta que ves aquí. Del lado lateral, bien, del lateral izquierdo, encuentras que hay 4 opciones y esas 4 opciones dicen lo siguiente: sitio, servidores, control de versión, configuración avanzada. Y dentro de configuración avanzada encuentras información local, ocultación, design note, columnas, vistas, archivo, contribute, plantillas, sprite y fuentes web. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a aparecer. En este caso, para trabajar a un nivel básico, vamos a hacerle un clic en la primera opción que dice sitio. ¿De acuerdo? Selecciona por favor aquí donde dice sitio. Una vez que selecciones la opción que dice sitio, tienes dos alternativas del lado lateral. En la parte lateral vas a encontrar que tienes, en primer lugar, el nombre del sitio web, que normalmente debería ser el nombre de tu cliente, ¿no? De repente voy a hacer un trabajo para Telefónica, de repente para Claro, de repente para IDAT, en fin, tendrías que escribir el nombre del cliente al cual le vas a desarrollar el trabajo. Y en la parte inferior vamos a ubicar dónde está la carpeta, donde vas a guardar todos esos archivos de ese sitio web. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira. Vas a, donde dice el nombre, bien, donde está el nombre, es decir, acá en la parte de arriba, vas a escribir, por ejemplo, clases y datos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Clases y datos. Ese va a ser nuestro sitio web. Y en la parte inferior, donde dice carpeta del sitio local, vas a hacerle un clic en esta carpetita que aparece al costado para poder buscar dónde está la carpeta con la cual vas a enlazar, que viene a ser la que hemos creado en el escritorio de la máquina. Bien, entonces voy a hacer esto, mira. Le hago un clic, me abre la ventana de navegación del sitio de mi escritorio, de mi máquina. Y acá está el escritorio y voy a buscar mi carpeta llamada sesión 1. Aquí está. Le hago doble clic a la carpeta llamada sesión, doble clic, y acá veo todos los contenidos. Perfecto, aquí están todas las carpetas que había creado inicialmente. Y simplemente vas a presionar el botón seleccionar. ¿De acuerdo? Presiono el botón seleccionar. Y me doy cuenta ahora que ya tengo el nombre y como puedes ver ya está el enlace perfectamente ubicado. En mi caso está en el disco C, usuarios, el usuario Fabricio porque es mi máquina, desktop, que es el escritorio, y acá está la carpeta que voy a utilizar llamada sesión 01. ¿Correctos ahí? Muy bien. Una vez que ya estableciste esto, presionas el botón guardar. Y te debe abrir la ventana de archivos en donde debes ver los siguientes datos. Primero, en la parte superior debes ver el nombre del sitio web que acabas de crear. Clasesidad. Al costado dice vista local. Eso está bien porque lo estás viendo porque el archivo está grabado en tu máquina. Si el archivo estuviera en internet, también puedes hacer eso, conectar el sitio web directamente con el servidor web
y tú haces los cambios y a la hora que guardas se sube automáticamente. Y en la parte inferior vas a poder ver todos los archivos que tienes en tu carpeta raíz, y acá tienes la carpeta con el nombre especificado, ¿correcto? Si tienes esto de esta manera, entonces ya tienes el sitio web configurado de la manera adecuada para empezar a trabajar, ¿correcto? Una vez que ya tenemos el sitio creado, ahora lo que tenemos que hacer es colocar la página que vamos a empezar a trabajar. Para ello, de repente y posiblemente tú deberías tener esta pantalla de presentación colocada ahí al inicio de tu página web o de tu software. Lo más probable es que sí, pero de repente has activado ese botón que dice no volver a mostrar en la página de inicio. Por consiguiente, de repente no aparezca esta ventana. La recomendación es que no le tomes en cuenta, porque no siempre acá vas a encontrar todas las opciones necesarias de trabajo. Para ello, vamos a hacer lo siguiente, mira. Ingresa al menú Archivo y le vas a decir Opción Nuevo. Y te abre esta ventana que te permite crear los documentos nuevos en HTML. Lo que vamos a ver es que está dividida, en primer lugar, en 4 columnas básicas. Mira, las 4 columnas que tú tienes acá te van a permitir seccionar y delinear diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, la primera columna, que se hace aquí, te define los diferentes tipos, o mejor dicho, archivos que podemos crear. Páginas en blanco, plantillas en blanco, diseños de cuadrícula fluida, páginas de plantillas que estoy utilizando, algunas páginas de muestra y algunos otros tipos de documentos. Nuestra segunda columna es el tipo de página web. Por ejemplo, dice páginas en blanco y yo voy a crear, por ejemplo, el tipo de página. Puedo crear HTML, plantillas en HTML, elementos de biblioteca, algunos fragmentos, páginas completas en formatos XSLT, ActionScript también puedo crear aquí, pero simplemente va a crear una hoja de códigos, ¿de acuerdo? Archivos en CSS, archivos en JavaScript, archivos en XML o algunos archivos para páginas dinámicas como los ASP y los PHP o los JSP, ¿de acuerdo? Eso es lo que tendríamos aquí. Luego tendrías el área de diseño, donde según lo que hayas elegido en la columna anterior, te mostrará ciertas muestras de cómo ya tengo prediseñado esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, le diríamos, voy a crear un sitio web nuevo y para ello voy a configurar lo siguiente. Quiero una página en blanco, tipo HTML, sin ningún diseño de trabajo. Entonces elige estas 3, ¿no? Primero, página en blanco, HTML, sin ningún diseño. Una vez hecho eso, mira lo que tienes acá. En la parte inferior tienes un selector de ese tipo de documento que refiere a la manera como va a generar la codificación del sitio web. Por defecto aparece XHTML 1.0 Transition, ¿cierto? Cuando ingresas aparecen varias opciones. Entre ellas dice HTML4, XHTML1 y el HTML5. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver en las siguientes sesiones los diferentes tipos de códigos que vamos a utilizar para cada caso. Dejémoslo en el que está, ¿de acuerdo? Por defecto. Y presionas el botón Crear. Muy bien. El área blanca me está diciendo que acabo de crear ya mi página web y con eso estaría listo para empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Presta atención. En la parte superior, bien, en la parte superior, donde dice título, vas a borrar este texto que dice documento sin título y vas a escribir ahí lo siguiente.
mi primera página web. ¿Correcto? Borras el texto, le puedes poner tus adornitos de Messenger o de Facebook. Voy a poner acá mi primera web y le pongo los adornos. Enter. Muy bien. Ok. Una vez que ya le escribiste el titular, en la parte interior, acá en el área blanca, le vas a hacer un clic y vas a escribir tu nombre completo con altas o mayúsculas. Aún no intentes cambiar el tamaño de letra o el tipo de letra, porque eso tiene un manejo muy estricto. Entonces todavía no hay que cambiar. Tal cual, con el tipo de letra que salga, con ese tipo de letra lo vas a dejar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya lo estamos colocando aquí. Ahora, lo que vas a notar es que en la parte superior, bien, en la parte superior donde aparece el nombre, tienes el nombre y aparece en la esquinita un asterisco. ¿Lo ves? ¿Sí? Cada vez que veas ese símbolo ahí, el asterisco, te está indicando de que la página web que acabas de trabajar, modificar o crear, no la has guardado. Entonces, si queremos guardar la página, vamos a seguir el siguiente proceso. Mira, menú archivo y le vas a decir guardar como. Menú archivo y le vas a decir guardar como. Cuando haces este proceso, te vas a dar cuenta de que lo que abre es la página, o mejor dicho, la carpeta que yo establecí como carpeta raíz. ¿De acuerdo? Mira, acá habíamos creado la carpeta raíz y aquí aparece. Muy bien, tengo varios archivos. Los HTML se guardan aquí afuera, no las metas dentro de una carpeta, se guardan todas aquí afuera. Y la primera página web que siempre debes guardar, la primera, siempre debe llamarse index. Eso es una ley que debes respetar al 100%. Entonces, le pones el nombre, obviamente con minúsculas, .html. Index es el nombre. Lo voy a escribir por acá, más grande para que lo puedan ver. Siempre debes ponerle este nombre a la primera página. No importa qué tipo de página hagas. Siempre la primera debe llamarse así. He tenido casos en donde muchos alumnos me entregan su CD, su trabajo ya terminado, y a la hora de revisar las carpetas, encuentro nombres como este es, el primero, página principal, abrir este es, profe, este es, ¿de acuerdo? Entonces, nunca hagas eso, siempre ponle el nombre index.html, ¿de acuerdo? Siempre debe ser ese el nombre. ¿Por qué? Los servidores web están precisamente configurados para reconocer esta página y visualizarla como la primera en un servidor. Entonces, el resto de las páginas que tú vayas a crear dentro del sitio web, puedes colocarle el nombre que prefieras, ¿de acuerdo? Ok, le pones el nombre index.html y le dices guardar. Una vez que has guardado el archivo, mira, aparece aquí arriba el nombre. Y si te fijas bien, en la ventana de archivos también aparece la página que acabas de crear. Si aparece aquí, quiere decir que estás trabajando bien. Estás guardando donde debes guardar los archivos o los documentos de trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a publicar entonces el sitio web. Para publicarlo tienes varias opciones. La primera opción es ingresar aquí al mundito, clic y elegir el navegador de tu preferencia. Número 2, acá en el mundito que aparece en la parte superior. ¿Cierto? Clic en el mundito y eliges el navegador de tu preferencia. Opción 2, ingresas al menú Archivo y le dices
vista previa en el navegador, y eliges después en el submenú que aparece la opción del navegador que tú prefieras. Opción 3, presionas el acceso de teclado que aparece al costado del navegador seleccionado como navegador principal. En mi caso, ya que estoy trabajando en PC, es F12. En Mac creo que cambia, si no me equivoco, o es el mismo. Es igual. ¿Correcto? Entonces, eliges el navegador que prefieras y mira lo que va a pasar. Te abre un navegador, la página que tiene arriba, como puedes ver, tu título que dice mi primera web, y debajo tiene tu nombre completo escrito en él. Muy bien. ¿Listo? ¿Lo escribiste? Muy bien, te felicito.